Y vamos a aprovechar para hablar sobre este balance y sobre otros temas de coyuntura económica con Óscar Zapata Alcázar. Él es presidente de Perucámaras, la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Mil gracias por la invitación. Efectivamente, he escuchado con atención el mensaje de la presidencia y efectivamente es un mensaje de optimismo que a muchos habrá de traerles renovado optimismo y renovada confianza. Pero fue correcto, fue concreto, quizás demostró la realidad del país actualmente. Me parece que no. Me parece que tenemos que tener en cuenta ciertas variables que no han sido tocadas y que no sé cómo las va a superar, ¿no? Pero a octubre la economía acumula 0,7% de contracción como consecuencia de la falta de inversión, como consecuencia de la disminución de la producción agraria, como consecuencia de la disminución de la pesca, de la construcción, y la desaceleración del consumo. Restaurantes también presentó una caída y ahí preocupa porque en el informe del INEI ya mencionan un poco sobre estas acciones que había, bueno, sobre las declaratorias de emergencia del mismo gobierno que habían restringido las actividades económicas en este rubro. Es realmente complicado y estamos viviendo un drama y muchas personas de gobierno no se dan cuenta de la situación difícil que atraviesa la economía en general. 13 de las 24 regiones del Perú tuvieron resultados negativos. Así es. 13. Y va a ser complicado que en el último trimestre ya de este año se puedan revertir estos resultados, al menos para estas 13 regiones. Dudo mucho que tan rápido, ¿no? Para darle una idea del volumen del problema, 2 de esas regiones, estoy refiriéndome a Lambayeque y La Libertad, han tenido una desaceleración bárbara de su producción. Lambayeque menos 50%, La Libertad menos 25%. Esas solo 2 caídas de la producción explican en buena medida el 11,6% de desaceleración a escala nacional. Es enorme la cifra. Ahora, en el caso de este balance que ha hecho la presidenta Dina Boluarte, ¿qué es lo que faltó exactamente? ¿Quizás se debió pronunciar sobre regiones en particular o partes del país afectados, por ejemplo, por las lluvias a inicios de este año? Yo creo que ha faltado varias cosas y obviamente le da un sentido de optimismo, pero creo que las cosas tienen que hacerse. O sea, las declaraciones son muy efectistas, pero nada funciona si es que no se toman acciones para que las cosas sucedan. ¿Y por ejemplo, qué faltó? Han faltado muchas cosas, una de ellas básicamente el tema de la confianza. La señora presidenta da por hecho que la confianza está siendo revertida y me parece que no. Si nosotros construimos un árbol lógico de lo que significa un retomar la senda del crecimiento, pasamos necesariamente por confianza. La confianza es la que genera la posibilidad de que vengan inversionistas. Y con inversionistas no me estoy refiriendo a los grandes que vengan del exterior. Estoy refiriéndome a los grandes que vienen del exterior, a los medianos nacionales, a los chicos nacionales, etcétera, etcétera. Claro. En consecuencia, en tanto no haya confianza, no hay ese proceso. Y ese proceso de confianza demanda 2 variables clave. La una, seguridad, y la otra, la estabilidad jurídica. Y como usted puede advertir claramente, no hay ni una ni la otra. En materia de seguridad, mire usted lo que ocurre en materia de todos los días. Prendemos la televisión y hay muertos por acá. Acabamos de asistir a un episodio bárbaro en Poderosa, en la compañía minera Poderosa. No nos hemos resarcido aún de tal circunstancia y ya estamos suponiendo que la confianza ha retornado. No ha retornado. Ahora, es curioso porque la presidenta en su mismo discurso, en el discurso que dio hace unos minutos, ella habla, por ejemplo, de que se ha conseguido consensos con el Poder Legislativo.
que, bueno, finalmente los inversionistas ven todo lo contrario. Ahora, el mismo ministro de Economía hace tan solo unos días refería, ¿no?, que hay un terreno pesimista en los inversionistas, y el mismo Banco Central también pone incluso que hay terreno pesimista de aquí a 3 meses y probablemente no va a cambiar el escenario de aquí a 12 meses. ¿Qué exactamente tiene que hacer ahora la presidenta? Un solo ejemplo. No hace mucho, un año probablemente, Ica, una de las regiones más importantes en materia agrícola, acusaba pleno empleo. Así es. Lo mismo La Libertad, pleno empleo. La gente que demandaba la agroindustria, no era posible obtenerla dentro del propio Ica. Importaban, entre comillas, de Arequipa, de Puno, de Lima mismo, gente para que fuera a trabajar en la actividad agroindustrial. Ese pleno empleo con gente muy bien remunerada permitió este boom de la agroexportación que nos llevó a cifras astronómicas y que nos llevó a ser emulado por otros países. Hoy día eso se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Porque el Poder Legislativo ha derogado la Ley de Promoción Agraria. Y esa ley, en vez de ser restituida, no se menciona. Ese fue el motor del crecimiento agrario y hoy día las cifras acusan lo contrario. Esto que le mencionaba de La Libertad y de Lambayeque no es sino parte de ello. Claro que hay un efecto arrollador de lo que significa el fenómeno del Niño y el ciclón Yaku, pero fundamentalmente la agroindustria podría recuperarse muy bien con estas normas que permitieron su crecimiento. Ahora, tenemos un país polarizado en cuanto a las medidas no solo emitidas en el periodo de Boluarte, sino también en las de Castillo. Hemos visto, por ejemplo, con este tema de la tercerización, que se registraron cambios y también tuvo una repercusión en las empresas, actualmente con un legislativo que estaba amenazando con un 7º retiro de los fondos de las AFP, que finalmente desistieron por distintas razones, y una presidenta muy tibia. Pero viene el 2024, esperemos que sean nuevos aires. ¿Qué exactamente tiene que hacer ahora la presidenta? ¿Cuál debe ser su mensaje? ¿Tiene que continuar en este plan optimista o cambie ya y se pone realista ante los inversionistas? Yo le voy a dar otro ejemplo que puede graficar claramente mi respuesta. Todo este drama numérico que le he expresado y la caída de la producción agrícola, etcétera, etcétera, nos han llevado a un esquema de crecimiento para este año de 0,7%. Pero hay que considerar que buena parte de la compensación a estas caídas ha venido como consecuencia del crecimiento del sector minero en los últimos meses, ¿no? De 9,9%. Gracias a aquella vez. Y ese 9,9% está explicado básicamente por el incremento de la producción de Quellaveco. Así es. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de que procesos de proyectos como este estimulan casi inmediatamente la inversión y casi inmediatamente el crecimiento? ¿Por qué no tomar ese ejemplo y hacer que esos proyectos que ya están listos dentro del sector minero se lleven a cabo? Porque eso estimularía de inmediato. Pero de eso no se ha dicho, ni esa boca es mía. Y yo no sé por qué, porque ahí están esperando no me estoy refiriendo necesariamente a tía María, que deberían pero no está en agenda, al menos este año lo dijeron los mismos ministros. Hay otros que también podrían estar. Quiero referirme especialmente a este proceso de Quellaveco como un ejemplo para lo que podría ser el día de mañana tía María. Quellaveco ha invertido con una empresa nacional en esta planta de Punta Lomitas, planta de energía eólica, y están generando 260 megavatios de potencia que entregan a la red dorsal, a la red nacional, ahora internacional, como energía acá en el área de Ocucaje. Y Quellaveco la retira en Moquegua. ¿Qué mejor muestra de que las cosas en minería se hacen bien, se hace energía limpia y rápida? Yo no sé por qué no lo hace y debería hacerlo.
podría ser claro, muy importante para finalmente, el país. ahí hay un eslabón que todavía queda suelto, ¿no? Y es el tema del diálogo con las mismas comunidades, estos conflictos sociales que siempre están presentes en el desarrollo de estos proyectos, y aparte la tramitología que, bueno, el ministro de Economía ya ha anunciado que en los próximos meses se va a hacer un reajuste en todo este tema de los trámites para que se puedan conseguir y fomentar, por ejemplo, proyectos de exploración. Sin embargo, pues la actitud del Ejecutivo todavía se ve un poco tibia. ¿Cómo lo ve usted? No voy a desacreditar el comentario, y efectivamente la tramitología nos está ahogando a todos, ¿no? Pero siempre va a existir en la medida en que no se modernice el Estado, y la modernización del Estado implica su digitalización. Y mientras no haya digitalización, evidentemente esa tramitología va a seguir operando. Muestras claras de éxito en modernización del Estado son SUNAT, SUNARP, el Banco Central. ¿Por qué no hacer lo mismo? Así es. ¿Por qué estamos esperando que ocurra lo que nos ocurrió en el Ministerio de Salud cuando no sabían ni siquiera cuántas camas UCI había? Ahora, señor Óscar Zapata, ya para cerrar, por favor, una pequeña reflexión, ¿no? Usted ha indicado que se tiene que solucionar el tema de la seguridad y la estabilidad jurídica. 3 acciones concretas que debe hacer el gobierno para este 2024 y que puedan de repente revertir esta serie de problemas. Una de ellas es la modificación presupuestaria. El presupuesto que se le entrega al Ministerio del Interior es más o menos 10.640 millones, de los cuales el 98% paga pensiones, salarios y gastos. Y solamente el 2%, o alrededor del 2%, paga compra de bienes de capital, entre los que están helicópteros, avionetas, patrulleros, carros rompemanifestaciones y otros insumos más. Es una cantidad como de 280 millones, que no es nada para el Ministerio del Interior. Y claro, usted mire en las calles la pobreza de la policía, la pobreza de los automóviles, etcétera, y faltan, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué está haciendo el país para reparar eso? Ha hecho la segunda acción que le voy a comentar. Ha ampliado el presupuesto para seguridad ciudadana de 12.000 millones a 16.000 millones. Pero ese presupuesto no ha ido a manos del Ministerio del Interior, sino de gobiernos regionales, gobiernos distritales y locales. De tal manera que el Ministerio del Interior está de alguna manera con los brazos amarrados porque no puede adquirir los insumos que requiere. Perfecto. Le agradezco mucho por esta entrevista. Óscar Zapata Alcázar, presidente de Perú Cámaras en Economía para Todos. Amigos, nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida.